Reddit pregunta: ¿cuál es la razón más extraña por la que no saldrías con alguien? Una vez le dije que no a un chico porque era demasiado alto para mí. Tenía dificultades para escucharlo, porque además hablaba muy bajito, y eso complicaba aún más la comunicación. Yo no soy precisamente baja, mido un poco más de 1,75 m, pero este chico era extremadamente alto. La verdad es que me sentía incómoda teniendo que echar la cabeza hacia atrás constantemente solo para poder hablar con él. Era una persona agradable, sí, pero no podía evitar sentirme rara en esa dinámica, como si su altura marcara demasiado la diferencia en la interacción. Con el tiempo me di cuenta de que no solo era una cuestión de apariencia, sino de comodidad. Me resultaba difícil sentir naturalidad en la conversación cuando tenía que ajustar constantemente mi postura o esforzarme para escucharlo bien. Curiosamente, ahora estoy saliendo con alguien que también es bastante alto, alrededor de 1,98 m, y me di cuenta de que entiendo completamente ese sentimiento. Por suerte, yo también soy alta, pude crecer 3 centímetros más, ahora estoy en 1,78 m, así que la diferencia no es tan extrema como podría serlo. Pero aún así es la primera vez que salgo con alguien mucho más alto que yo, y siendo honesta, a veces es un poco incómodo. Las muestras de afecto más simples como un beso ligero, a veces requieren que estire bastante el cuello. Y cuando estamos en lugares ruidosos, hablar puede convertirse en un reto, porque uno de los dos termina elevando demasiado la voz para poder escuchar al otro. Incluso tengo la impresión de que él habla bastante fuerte simplemente porque está acostumbrado a tener que hacerse oír. También hay pequeñas cosas cotidianas que lo hacen evidente, como el tema de la ropa, donde claramente no compartimos nada por la diferencia de tamaño. A veces me da curiosidad por qué a muchas personas le atraen las diferencias tan grandes de estatura, porque en la práctica puede ser más incómodo de lo que parece. Aunque, claro, eso no significa que no disfrute estar con mi pareja, simplemente es una observación con un poco de humor. Me contó un amigo que descartó una posible amistad por algo similar. Conoció a una chica por internet y cuando se vieron se dio cuenta de que la diferencia de estatura era demasiado grande. Ella medía alrededor de 1,52 m, mientras que ella, mi amiga, era más alta y suele usar tacones con frecuencia. Al parecer caminaban juntas, se dieron cuenta de que tenía que inclinarse constantemente para escucharla y ella tenía que esforzarse para oírla. Al final, más que cualquier otra cosa, sintió que la dinámica no fluía de manera natural. No era una cuestión de personalidad, sino simplemente de comodidad en la interacción diaria. Había momentos en los que tenía que estar preguntando ¿qué? En pocas palabras, y eso hacía que la conversación se volviera agotadora para ambas. Una vez salí con una chica que no hablaba muy bajito, lo cual se entendía perfectamente. El problema era que casi no hablaba nada. Casi todas las conversaciones con ella eran súper de un solo lado, yo intentando desesperadamente mantenerlas. Y yo tampoco soy muy bueno para la charla ligera. Y ella respondiendo con respuestas apenas breves, sin mostrar casi ninguna iniciativa para preguntar algo o para ofrecer algo de ella. Sinceramente, era agotador estar con ella, cuando no terminaba rápido en que nos quedáramos en silencio el uno con el otro durante periodos largos. Tenía el mismo nombre que mi hermana, y, honestamente, no pude superar eso, por más atractiva que fuera. Mi mamá y mi hermana tienen nombres bastante comunes, así que en teoría no debería ser un problema. Incluso podría imaginarme que, si realmente conecto bien con alguien que tenga uno de esos nombres, podría acostumbrarme. Pero en apps de cita me ha pasado que eso se convierte en una especie de bloqueo mental inmediato, lo cual termina haciendo que descarte a mujeres que probablemente serían buenas parejas. También me ha ocurrido con otras situaciones similares. Tuve un par de mujeres interesadas en mí que compartían el mismo nombre que una de mi ex. Y lo curioso es que la ex esposa de mi hermano también tenía ese mismo nombre, lo cual hizo todo aún más extraño en retrospectiva. Actualmente estoy en una relación en la que la diferencia de edad es una de 9 años. Ella tiene 36 y yo 45. Me divorcié hace algunos años. Lo curioso es que, además del nombre, hay mucha coincidencia entre ella y mi hermana menor, a quien siempre he visto como la bebé de la familia. Ambas tienen varias cosas en común. Son altas y delgadas, tienen el cabello castaño muy largo y ojos azules. Si las vieran juntas, casi podrían pensar que son familiares. Incluso su forma de escribir un mensaje o comunicarse es bastante parecida, lo cual a veces resulta llamativo.
Y lo más extraño es que, en mi día a día, esto no me confunde en absoluto. Para mí son personas completamente distintas y no tengo problemas para diferenciarlas mentalmente. De hecho, ni siquiera lo pensé como algo raro hasta que, en nuestra segunda cita, surgió una conversación sobre hermanos y me di cuenta de la coincidencia de nombres. Solo han coincidido en el mismo lugar unas pocas veces. Y sí, esas situaciones fueron un poco incómodas al principio, pero mentalmente no me generó ningún conflicto. A veces me resulta gracioso cuando le cuento a otras personas, porque algunos lo interpretan como algo mucho más extraño de lo que realmente se siente para mí. Pero en la práctica, simplemente es una coincidencia más que forma parte de la historia. A mi esposo casi le ponen el mismo nombre que el de mi hermano, pero a su primo lo tuvieron 3 semanas antes y su mamá se lo puso así, y la mamá de mi esposo decidió cambiarlo. Eso sí, yo tengo el mismo nombre que su hermana, y el esposo de mi hermana tiene una hermana con ese mismo nombre, y la ex de él con la que comparte un hijo también tiene ese nombre. Todos son nombres súper populares de los años 80 y 90, así que probablemente no seamos lo único en esta situación. Le ponían tanto mousse al cabello que siempre se sentía duro y crujiente al tacto. Puede sonar como una tontería, pero eso me quitó por completo el interés. Curiosamente, en la secundaria una chica muy linda me dijo que tenía el cabello más suave que había tocado. Y, sinceramente, ese cumplido me marcó tanto que, incluso ahora, a mis 33 años, casi nunca uso productos para el cabello. La única excepción es cuando me arreglo para algún evento especial o una salida importante. En esos casos uso un poco de laca para mantener el peinado en su lugar y que se vea bien en las fotos. Pero fuera de eso, prefiero dejar mi cabello lo más natural posible. De niño era diferente. Solía usar mousse con bastante frecuencia. Me lo ponía en las manos, lo distribuía por todo el cabello y luego me lavaba las manos como cualquier persona normal. El problema es que esa cosa parecía imposible de eliminar por completo. No sé si se quedaba pegada a la piel o si de alguna manera terminaba absorbida por los poros, pero siempre parecía regresar. Lo notaba especialmente los domingos cuando iba a la iglesia. Al finalizar el servicio, todos los asistentes salían en fila y saludaban al pastor con un apretón de manos. Como suele pasar, mis manos terminaban algo sudorosas, y por alguna razón el mousse parecía reactivarse mágicamente. De repente, mis palmas se volvían pegajosas otra vez. Y ahí estaba el pobre pastor. Tenía que darme la mano a mí, un adolescente incómodamente pegajoso, sonreír como si nada estuviera pasando y seguir saludando al resto de la congregación. Estoy convencido de que notaba perfectamente la situación, pero era demasiado educado para demostrarlo. Lo peor es que luego tenía que darle la mano a la siguiente persona, quien seguramente sentía esa extraña sensación pegajosa y probablemente se preguntaba si el problema era suyo. Mientras tanto, el pastor seguía avanzando por la fila con toda la dignidad posible, cargando silenciosamente con las consecuencias de mi exceso de mousse. Mirándolo en retrospectiva, todavía me da risa imaginar la cadena de confusión que probablemente causaba cada domingo. Quizás esa experiencia, más que el cumplido sobre mi cabello suave, fue la verdadera razón por la que dejé de usar tanto producto. Dijo que odiaba a los animales. ¿Quién, en serio, odia a los animales? Puedo entender que a alguien no le gusten ciertos animales, o incluso que les tenga miedo. Eso es completamente válido. Pero decir odio a todos los animales se siente como una declaración muy extrema. Es un nivel de rechazo que resulta difícil de comprender. Hace años trabajé con un hombre que decía algo parecido: no entiendo cómo alguien puede amar a un animal. Lo decía con un nivel de desprecio bastante fuerte, como si la idea misma le resultara absurda. Fue una de esas cosas que te dejan pensando más en la persona que en el comentario. También he visto cómo estas cosas cambian con el tiempo. Yo mismo no siempre tuve la misma relación con los animales. En una etapa de mi vida no tenía mascotas ni interés en tenerlas. No es que los odiara, pero simplemente no encajaban en mi vida. En ese momento, sentía que eran más una responsabilidad o una complicación que otra cosa. Salí con alguien que amaba profundamente a sus gatos, y en ese momento yo no conectaba con esa parte de su vida. Creo que, en retrospectiva, esa diferencia de intereses también influyó en cómo terminó la relación. Hoy en día la historia es completamente diferente. Tengo 3 perros y 2 gatos que son una parte muy importante de mi vida diaria. No me imagino mi rutina sin ellos. Y ahora sí puedo decir que entiendo completamente ese vínculo. Por eso,
Para mí, sería difícil estar con alguien que realmente odiara a los animales. No porque todos tengan que amarlos, sino porque esa clase de rechazo absoluto no encaja con mi forma de ver el mundo. Mi esposa creció en Filipinas, donde muchas veces los perros son callejeros o cumplen funciones de guardia más que ser mascotas domésticas. Al principio no tenía una relación cercana con ellos y le tomó tiempo aprender a verlos de otra forma. Con el tiempo, especialmente después de adoptar un perro que terminó formando parte de nuestra familia, empezó a encariñarse con ellos de una manera muy natural. No fue inmediato, pero sí genuino. Y creo que eso es lo interesante, a veces no se trata de amar u odiar, sino de las experiencias que te van cambiando la forma de ver a los animales con el tiempo. No puedo salir con un hombre que sea demasiado escandaloso en general, ya sea por la forma en que actúa o por cómo habla. Prefiero a alguien más tranquilo, que haga las cosas con calma y que tenga una energía más silenciosa y relajada. En la oficina hay un chico que habla demasiado cerca de la gente, y yo ya le había pedido varias veces que mantuviera distancia. Aún así, un día se me acercó completamente e inició una conversación a muy poca distancia, prácticamente invadiendo el espacio personal. En ese momento le pedí de forma bastante directa que, por favor, retrocediera un poco más. Digamos que no fue mi mejor cara de paciencia. Desde entonces, parece que ya no se acerca tanto a mi espacio, y honestamente, no me molesta. Mi ex esposa, también soy mujer, es probablemente la persona más ruidosa que he conocido. Y siendo completamente honesta, eso no fue un factor menor en nuestro divorcio. Es una persona increíble en muchos aspectos, muy carismática y divertida, pero convivir con ese nivel de energía constantemente y volumen alto terminó siendo difícil para mí en el día a día. Si está completamente obsesionado con el fútbol. Un amigo mío tiene que seguir cada partido y todas las noticias sobre su equipo favorito, esté donde esté. Está tan obsesionado que si pierde, en serio se pone a llorar y se deprime por días. Puedes divorciarte de tu esposa, pero nunca cambies de equipo, o algo así. Yo siempre fui una prioridad secundaria para mi ex esposo. Es un fanático del deporte. El fútbol fue lo peor, pero aún así se despertaba en medio de la noche para seguir hockey, golf, tenis, ajedrez, juego de inviernos, juego de veranos. Es una lista casi interminable. Las subidas y bajadas de humor son difíciles de manejar. La peor pelea que tuvimos en más de 20 años juntos fue porque Argentina perdió un partido. Ni siquiera es de Argentina. Yo sí, y él estaba súper decepcionado. Ni siquiera era un juego importante. Ese fue el inicio del fin para mí. Para ser justos, también es su carrera. Él es o era un muy buen jugador de fútbol y juega o jugó casi todo tipo de deportes. Ha viajado por el mundo para subir montañas bien altas, a Madablam, Aconcagua, Kilimanjaro, Matterhorn, Mt. Blanc y mucha más. Es más grande y todavía sigue activo. No saldría con una chica que comiera de forma muy limitada. Es decir, que solo quisiera comer 3 cosas contadas. Para mí, eso hace que incluso viajar o salir al restaurante se vuelva complicado. Fui a Japón con un amigo hace tiempo y le pregunté específicamente si estaba abierto a probar comida nueva. En teoría, él dijo que sí, aunque aclaró que no comía carne de res. Eso me pareció totalmente razonable y manejable. Sin embargo, cuando llegamos, decidió que quería empezar poco a poco y terminó eligiendo al típico restaurante de desayuno para turistas occidentales, con tocino, huevo y opciones muy básicas. Al principio prácticamente no salió de su zona de confort en todo el viaje. En mi caso tengo una relación bastante personal con la comida. Antes podía comer absolutamente de todo, pero después de una intoxicación alimentaria bastante fuerte, hace algunos años desarrollé síndrome de intestino irritable. Desde entonces mi dieta se volvió mucho más limitada. Eso cambió por completo mi forma de ver las cosas. Entiendo lo difícil que puede ser tener restricciones alimentarias y cómo eso puede complicar las relaciones, especialmente al momento de salir a comer o a viajar. Aún así, he tenido la suerte de que mi pareja ha sido muy comprensiva con mi situación y eso ha hecho una gran diferencia. También he vivido el otro extremo. Salí de un matrimonio donde mi expareja era extremadamente selectiva con la comida y no voy a mentir,
Recuperar la libertad de cocinar con ingredientes variados fue algo que realmente aprecié. Después de años evitando cosas como ajo, cebolla o pimientos, volver a cocinar con sabores completos se sintió casi como redescubrir la comida. En el trabajo también tuve experiencias parecidas. Había un compañero con el que salíamos a comer a menudo, y sin importar el lugar al que fuéramos, siempre encontraba algo negativo en su comida. No solo era preferencia, era una especie de insatisfacción constante. Fruncía el ceño, separaba ingredientes y parecía pasar más tiempo quejándose que disfrutando. Llegó un punto en el que se volvió bastante frustrante. Era difícil entender cómo, incluso con tantas opciones diferentes, nada parecía ser suficiente. Para ser honesto, si tuviera que salir con alguien así, sería una situación bastante complicada de manejar en el día a día. Y es curioso, porque para mí la comida es una de las partes más importantes de viajar. Antes de ir a cualquier lugar, suelo investigar a fondo qué se come allí, desde platos locales hasta comida callejera o restaurantes muy elaborados. Me gusta probar todo al menos una vez. Mientras más variado sea el viaje en términos de comida, mejor. No me limito a lo seguro. Suelo pedir lo más extraño del menú solo por curiosidad. Incluso en festivales de comida, me gusta recorrerlo todo, desde opciones muy tradicionales hasta cosas mucho más inusuales. Por eso, una diferencia muy grande en la forma de ver la comida puede parecer algo pequeño, pero en la práctica termina teniendo un impacto bastante grande en la convivencia y en la experiencia de compartir la vida con alguien. Acabo de salir con una chica en una cita, y resulta que por alguna razón es una quisquillosa que se autoimpone restricciones con la comida, y la verdad no me molestó tanto. Pero luego resultó ser una control freak también. Le vetó todas mis ideas de la cita. Fuimos a 2 citas. Se obsesionó demasiado con la astrología y pensaba que ella era más lista, más artsy, más graciosa y más interesante que cualquier otra persona cerca de ella. Tenía una aura de insoportabilidad que iba como lento, de a poquito, pero que se quedaba ahí flotando. Cuando le escribí que me la pasé bien en las citas y que pienso que es una persona increíble, pero aún así no me gustaría seguir adelante porque no siento el tipo de conexión que estoy buscando. Ella me respondió diciendo algo como que pensaba lo mismo de mí, pero que, pensándolo mejor, probablemente solo estaba entreteniéndose en mi compañía. No le gustaba la música. Ningún género, ningún artista, nada. Simplemente no entendía por qué a la gente le gustaba tanto escuchar música. Ni siquiera la odiaba, simplemente no le encontraba el atractivo. Hasta ese momento, yo nunca había conocido a alguien así. A mí me encanta la música. Bailé durante muchos años y siempre ha sido una parte importante de mi vida, así que escuchar algo así me pareció extrañísimo. No diría que fue la única razón, pero definitivamente sentí que no encajábamos. Para mí, simplemente no se sentía correcto. Y antes de que alguien se sienta juzgado por esto, quiero aclarar algo. Después de leer muchas respuestas, me di cuenta de que hay más personas de las que imaginaba que simplemente no disfrutan la música. No creo que el chico con el que salí vaya a tener problemas para encontrar pareja ni nada parecido. Pero para mí, personalmente, la música sí es algo importante. Me gusta la idea de poder bailar con mi pareja, compartir canciones, cantar juntos en el automóvil o simplemente emocionarnos por escuchar una melodía que nos encanta. Actualmente estoy con alguien que también ama la música y, aunque tiene 2 pies izquierdos cuando baila, nos divertimos muchísimo haciéndolo juntos. Además, yo estoy cantando constantemente y, por suerte, a él le gusta escucharme. Una vez conocí a una persona que prácticamente ignoraba por completo la música. Lo curioso es que era plenamente consciente de lo raro que resultaba para la mayoría de la gente. Me contó que escuchaba canciones populares de vez en cuando únicamente para tener algo que comentar cuando alguien le preguntaba qué música le gustaba. Era más una herramienta social que un interés genuino. Y, de hecho, hay varias personas que describen una experiencia parecida. Una de ellas explicó que la música simplemente no le genera ninguna reacción especial. No tiene un género favorito, no sigue artistas y rara vez busca canciones por iniciativa propia. Si quiere escuchar algo, abre YouTube, deja que la plataforma arme una lista aleatoria y listo. Si alguna canción le parece agradable, la guarda para después. Pero fuera de eso, no siente interés por conciertos, festivales ni sesiones de karaoke.
Otra historia curiosa era la de un hombre que no tenía ningún sentido del ritmo. No podía seguir una canción con las palmas, no identificaba patrones musicales y parecía completamente desconectado de todo lo relacionado con la música. Lo increíble es que pasó toda su vida trabajando como ingeniero acústico y llegó a registrar varias patentes relacionadas con el diseño de altavoces. Parece una historia inventada, pero no lo es. También hay personas que no disfrutan escuchar música de manera activa, aunque sí son capaces de apreciarla. No escuchan la radio, no conocen a los artistas populares del momento y rara vez buscan canciones por su cuenta. Sin embargo, reconocen el enorme talento que implica componer, interpretar y producir música. Para algunos, la música funciona mejor como un elemento complementario. Les gusta cuando acompaña una película, una serie o un videojuego, porque ayuda a construir emociones y atmósferas. Lo que no sienten es la necesidad de escucharla por sí sola. Una persona lo describió de una forma muy interesante. Comentó que rara vez pone música voluntariamente y que, cuando lo hace, suele ser por razones emocionales o nostálgicas. Descubrió que conecta mucho más con las letras y las historias detrás de las canciones que con la melodía en sí. Por ejemplo, mencionó que una de sus canciones favoritas es Viva la Vida, no tanto por la música, sino por la historia que cuenta. También explicó que disfruta muchísimo aprender sobre el contexto detrás de una canción. Ver documentales, entrevistas o grabaciones del proceso creativo le resulta fascinante. Hace poco vio un análisis sobre Linger de The Cranberries y, después de conocer la historia detrás de la canción, comenzó a apreciarla mucho más. Desde entonces la ha escuchado una y otra vez. Del mismo modo, quedó completamente fascinado al ver grabaciones de Brian Wilson trabajando en el estudio durante la creación del álbum Pet Sounds. Lo curioso es que, a pesar de todo ese interés, sigue sintiendo que no comprende la música de la misma manera que otras personas. Cuando ve a músicos analizar acordes, ritmos o progresiones musicales, muchas veces siente que están hablando otro idioma. Los conceptos simplemente no conectan con él de forma natural. Así que, aunque no tiene ningún interés especial en escuchar música por placer, sí siente una enorme curiosidad por la historia, la creatividad y el proceso que existe detrás de ella. Y, para ser sinceros, esa probablemente sea una de las formas más interesantes de relacionarse con la música sin ser realmente fan de ella. Su olor. Y no estoy hablando del mal olor corporal en el sentido típico. Soy una persona muy sensible al olfato, y hay gente que simplemente tiene un olor natural bastante almizclado. Aunque a alguien me pueda parecer atractivo en todos los demás aspectos, hay ocasiones en las que eso simplemente me resulta imposible de ignorar. Salí con alguien el año pasado a quien no le gustaba usar desodorante, y cuando lo usaba, prefería productos naturales sin fragancia, que en su caso no eran muy efectivos. Me di cuenta de que la relación no iba a funcionar cuando, en un momento de intimidad, el olor se volvió tan fuerte que llegó a quedarse en mi ropa y en mi piel. En ese momento me pregunté por qué lo había tolerado tanto tiempo, más allá de intentar no ser superficial. También he notado que hay personas con un olor muy particular, difícil de describir. No es simplemente sudor o falta de higiene, sino algo más agrio, como una mezcla entre acidez y algo orgánico en descomposición. Me pasó hace años mientras hacía senderismo en el Parque Sequoia con mi mejor amigo. Nos cruzamos con un par de personas y una de ellas tenía exactamente ese tipo de olor tan característico. Lo más extraño es que la persona que iba con ella no parecía notarlo en lo absoluto. Incluso le comenté a mi amigo si él también lo percibía, y su respuesta fue algo ambigua. Recuerdo haber asociado ese mismo tipo de olor con alguien de mi familia cuando era niño, lo cual hizo la experiencia aún más llamativa. Es una de esas cosas difíciles de explicar porque parece algo muy específico y casi anecdótico, pero cuando lo percibo es tan distintivo que me resulta imposible ignorarlo. Una vez salí con una persona que hablaba bajito y resultó ser algo de un restaurante de Seinfeld. Nos conocimos en una app de citas y le mandamos un mensaje un poco antes de decidir ir a un lugar de tacos y tequila que acababan de abrir y quedaba relativamente cerca de cualquiera de los dos. Yo también estaba emocionado. Ella era bien bonita y teníamos un montón de cosas en común, pero el restaurante estaba súper ruidoso y yo simplemente no podía entender ni una sola palabra de lo que ella decía. Entonces nomás seguía intentando irle al mismo ritmo, como si ella se riera y yo me reía. Si alguien es grosero con objetos inanimados, me refiero a cosas, no personas. Eso siempre me llama la atención.
Me refiero a ese tipo de comportamiento en el que alguien azota una puerta porque no cerró bien, lanza un control o golpea el tablero por frustración. Puede sonar exagerado, pero con el tiempo he notado que muchas veces eso refleja una cantidad de enojo mucho mayor de que la situación realmente justifica. En mi caso, creo que heredé ese rasgo del lado de la familia de mi padre. Recuerdo reacciones muy intensas por cosas pequeñas, del tipo de frustración inmediata y desproporcionada. Sin embargo, con el tiempo he aprendido a controlar bastante mejor. Ahora incluso puedo reírme de mí mismo después de esos momentos. Aún así, no es algo que desaparezca por completo. Y, en ocasiones, todavía puede aparecer si todo se alinea de la peor manera posible. Mi esposa, por ejemplo, todavía me llama la atención cuando tengo algún tipo de estallido inicial, aunque luego todo se vuelve a la normalidad. Desde el principio de nuestra relación, fui honesto con ella sobre este tema. Le expliqué que, si alguna vez me escuchaba en otra habitación diciendo algo como una maldición o hablando en voz alta, por frustración, no necesitaba intervenir ni preguntarme qué pasaba. Le pedí simplemente que no lo tomara demasiado en serio, porque normalmente no es algo que dure mucho tiempo, y después vuelvo a estar bien. Con el tiempo, aprendimos a manejar de una forma bastante ligera. También he visto el otro extremo en otras personas. Una de las razones por la que terminé una relación de 3 años fue porque mi pareja tenía la costumbre de tratar con desprecio a asistente de voz o dispositivo, como Alexa. Le hablaba de manera agresiva, le decía cosas como cállate o insultaba el dispositivo cuando no funcionaba como esperaba. Puede parecer algo insignificante, pero para mí era bastante incómodo. No tanto por el hecho de que fuera un objeto, sino por la actitud detrás de ello. Yo suelo darme cuenta de esos detalles porque tiendo a interpretar ese tipo de comportamiento como una extensión de la forma en que alguien maneja la frustración. Nunca me ha resultado fácil entender la idea de romper cosas por enojo. Para mí, los objetos tienen valor y me cuesta verlos como algo que se puede destruir simplemente para liberar emociones. No digo que todo deba reaccionar igual, pero personalmente me resulta difícil imaginar una compatibilidad con alguien que expresa su enojo de esa manera. También recuerdo una situación de mi pasado con mi ex esposa. Su hijo, en un momento de insistencia juguetona, la estaba molestando mientras ella intentaba hacer algo. En respuesta, ella reaccionó con un grito y terminó lanzando una vela al suelo con tanta fuerza que dañó un pequeño control que llevaba. En ese instante no lo vi con la claridad que tendría hoy, pero con el tiempo me di cuenta de que ese tipo de reacciones eran señales importantes sobre su manejo emocional. Son cosas que, en su momento, parecen pequeñas, pero que con perspectiva terminan diciendo bastante más de lo que uno quiera admitir. Yo, 38M, me desactivaron por completo hace muy poquito, en medio de una cita que por lo demás estaba bien, por una mujer de 31 años, que nomás parecía decidida a tener una vida de adulto, con hobby de adulto y todo lo demás de adulto. Me contó de su ex bien inmaduro, que no podía agarrar el ritmo de la vida, y que ella tenía que hacerse cargo de todo por él. Sí, entiendo perfectamente de dónde venía ella, pero eso no era motivo para estrangular a tu niño interior así de plano. Voy a seguir con mis hobbies tontos de no hacer nada de eso después de todo el día de adulteriar. Muchas gracias. En su caso fue pescar, tocar el arpa y aprender mandarín. En el mío sería el recreanismo histórico, Emma, videojuegos y serie de ciencia ficción. Yo lidié con ese tipo de personalidad antes. Hace poco una señora me dejó por tener esa misma mentalidad. Yo armo figuras de Warmark y las pinto. Aparentemente eso fue un deal breaker, porque hacer figuras no es un hobby de adulto. No te sientas mal por mí. Encontré una chica nerd a la que le encantaban mis figurines. Tuve suerte de que esa otra señora se quitara del medio, así que pude encontrar a alguien mejor. Se afeitó las cejas en broma y luego nunca volvieron a crecer. Fue una de esas decisiones impulsivas que parecen graciosas en el momento, pero cuyas consecuencias se quedan mucho más tiempo del esperado. En otra etapa de mi vida, alguien intentó convencerme de ver contenido extremadamente gráfico con la idea de que eso me haría más fuerte o me desensibilizaría emocionalmente. En ese momento se hablaba mucho de la idea de que ser sensible era sinónimo de debilidad y que exponerse a cosas duras te hacía más resistente. Siendo honesto, cuando era un adolescente tardío también llegué a creer algo parecido.
Pensaba que enfrentar ese tipo de contenido me volvería más duro, más inmune a las cosas. Llegué incluso a consumir ese tipo de material durante un tiempo, en parte por curiosidad y en parte por esa mentalidad. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar el efecto contrario. No me hacía más fuerte, me hacía sentir incómodo, afectaba mi estado de ánimo y no aportaba nada positivo. En lugar de endurecerme, simplemente me estaba insensibilizando de una forma que no me gustaba. Al final me di cuenta de que no había ningún beneficio real en seguir por ese camino, así que lo dejé. Con los años entendí algo que me cambió bastante la perspectiva: lo que realmente te fortalece no es exponerte a cosas desagradables sin sentido, sino atravesar experiencias reales, difíciles y significativas en la vida. Pérdidas, fracasos, situaciones dolorosas, eso es lo que realmente te pone a prueba. Y quizá lo más importante no es solo soportarlo, sino aprender a no perder la empatía ni la capacidad de ser amable después de pasar por eso. Eso, para mí, es lo que realmente define a alguien fuerte, aunque no me considero ningún ejemplo perfecto de ello. La persona que mencionaste probablemente solo era inmadura en ese momento, igual que yo lo fui en su día al pensar de esa manera. Al final, muchas veces la gente usa la palabra inusual sin entender realmente lo que significa. Y en la práctica, cosas como la mala higiene suelen ser un motivo de rechazo bastante más común de lo que la gente quiere admitir.